Vamos a resolver un problema en el que la superficie no es una superficie horizontal, como en los ejemplos anteriores. Dice este ejemplo: calcule la fuerza paralela al plano, inclinado a 45 grados y sin rozamiento, que hay que ejercer para conseguir que un cuerpo de 20 kilogramos permanezca en reposo sobre el plano. Es decir, vamos a hacer el esquema. Dice que el plano está inclinado 45 grados y que sobre él se encuentra un cuerpo de masa 20 kilogramos. Ya saben que la masa es la masa y el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a esa masa. El peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, 9,8. Vamos a multiplicar. Son 20 multiplicado por 9,8, 196 newtons, claro. 196 newtons. Esa fuerza de 196 newtons, como se ve en la figura, intenta dos cosas. Por una parte, que el cuerpo se deslice. Voy a pintar unos ejes coordenados y siempre los pintaremos uno paralelo a la superficie y otro perpendicular a la superficie. Y observen las componentes de esa fuerza, que es el peso. Una de ellas aprieta al cuerpo contra la superficie y otra de ellas, esta, que llamaré F sub x, porque está a lo largo del eje X, lo intenta hacer deslizar. Entonces, como me preguntan qué fuerza hay que ejercer para conseguir que el cuerpo permanezca en reposo, es decir, que no deslice, y como no hay rozamiento, lo que me están preguntando es cuánta fuerza tengo que hacer yo hacia la dirección positiva del eje X, porque hacia la dirección negativa del eje X esta fuerza es la que intenta hacer deslizar al cuerpo. Por lo tanto, con encontrar el valor de esta fuerza, ya sé cuánto puede o tiene que valer la fuerza opuesta en el mismo eje X para que el cuerpo permanezca en equilibrio, porque en el equilibrio la suma de las fuerzas en la dirección X va a ser 0. Fíjense que siempre analizamos la situación del cuerpo en los dos ejes. Entonces, realmente lo que me está preguntando el problema es ¿cuánto vale F sub x? O sea que ¿cuánto vale F sub x? Recuerden, esta fuerza F sub x es la proyección del peso sobre esa dirección. Es el cateto de ese triángulo rectángulo. Es este cateto de este triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que voy a señalar yo ahora, ¿lo ven? Y este ángulo también es de 45 grados. Ese ángulo es de 45 grados. Les voy a decir por qué. Fíjense, los ángulos cuyos lados son perpendiculares entre sí son iguales. Fíjense, este lado es perpendicular a este. Y este es perpendicular a este. O sea que este ángulo es de 45 y este ángulo es de 45. Porque este ángulo tiene estos lados perpendiculares. También podríamos decir, mire, este ángulo mide 45 porque este lado es perpendicular a este, porque se ve que es perpendicular, y este es paralelo al otro. Entonces, ese ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, F sub x es igual a 196 por el coseno de 45. Entonces esto multiplicado por el coseno de 45, 138,6 newtons, igual a 138,6 newtons. Esta es la fuerza que hay que aplicar en
dirección contraria a F sub x, es decir, la fuerza que puede mantener el cuerpo en la situación de equilibrio, y eso equivale a que el cuerpo se mantendrá o en reposo o con movimiento uniforme. Aprovechamos para decir que si el cuerpo fuese con velocidad constante, la situación desde el punto de vista de la ley de Newton sería la misma. Quiere decirse que si en otro problema el enunciado dice calcular la fuerza que hace falta para que el cuerpo se arrastre con velocidad constante, sería este mismo problema. O sea que calcular el valor de la fuerza que aplicada sobre el cuerpo de masa, 20 kilogramos, lo hace ascender con velocidad constante, sería este mismo problema. Nada más. En el ejemplo anterior, el problema se refería a un cuerpo que estaba sobre un plano inclinado, pero no había rozamiento. El ejemplo actual nos propone que calculemos la fuerza de rozamiento que se produce en un plano inclinado 60 grados, que tiene que conseguir que un cuerpo de 2 kilogramos permanezca en reposo sobre el plano inclinado. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un esquema de la situación. Ponemos el cuerpo encima de la superficie, inclinada y con rozamiento. La única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso, que es de 2 kilogramos. Eso quiere decir que la fuerza en newtons con que la Tierra los reclama es de 2 por 9,8 y eso da 19,6 newtons. 19,6 newtons. Estos primeros ejemplos no nos cansaremos de recordar que la masa del cuerpo se mide en kilogramos y el peso se mide en newtons. Todo porque en la vida diaria nos confunden, porque masa y peso se expresan indistintamente en kilogramos, y no es así, claro. Como siempre, pintaremos unos ejes coordenados, uno de ellos paralelo al plano y otro perpendicular al plano, para descomponer en estas dos direcciones la fuerza, en este caso del peso. Este lo llamaremos P sub I y esta le llamaremos P sub X. Son la componente normal al plano y la componente en la dirección paralela al plano, porque como ven el eje X lo pintamos siempre paralelo al plano. Es importante que siempre el alumno intente identificar cuál es el ángulo que aparece en esta figura, que es igual al que me dan en el enunciado del problema. Este ángulo es de 60 grados. Y si observan la figura, este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Es decir, que estos dos ángulos que yo señalo ahora con esta doble marca son iguales porque tienen sus lados perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Los ángulos que tienen sus lados perpendiculares entre sí son iguales. ¿Cuánto vale, por lo tanto, P sub I? P sub I vale 19,6 por el coseno de 60 grados. ¿Y cuánto vale P sub X? 19,6 por el seno de 60 grados, que sería el coseno del complementario, ¿vale?
Esto antes se hacía siempre así, en razón de que se usaban unas tablas escritas en papel. Ahora los alumnos tienen una calculadora que ya directamente hace esas funciones. Entonces 19,6 multiplicado por el coseno de 60 por el coseno de 60, 9,8. Y 19,6 por el seno de 60, 16,90, casi 17, 17, vamos a poner 17 porque es lo que le corresponde. Para que el cuerpo permanezca en equilibrio, es decir, para que no deslice, y dado que me dice el enunciado del problema que hay rozamiento, a la fuerza peso X, que vale 17 newtons, tiene que aparecer, tiene que surgir, tiene que estar presente otra fuerza que vale 17 newtons, ¿vale? O sea que la fuerza de rozamiento necesaria para que el cuerpo permanezca en equilibrio es de 17 newtons, fuerza de rozamiento necesaria, igual a tanta cuanta es peso X, que son 17 newtons. El problema, como ven, es muy sencillo, es análogo al que hemos resuelto anteriormente, pero claro, tiene una notable diferencia, y es que ahora el problema tiene, el ejemplo tiene rozamiento. Pero vamos a introducir una dificultad añadida a este ejemplo.